Hola, mi nombre es Karen Viviana Zúñiga Tapiero, soy aprendiz del SENA del programa de Regencia de Farmacia con número de ficha 2557201. Es de la competencia de farmacología y hoy le vengo a presentar la línea de tiempo de la historia de la farmacología. Empezamos a exponer la línea de tiempo de la historia de la farmacología con el mundo arcaico. En el año 4000 a.C., en Mesopotamia se encontraban plasmados en códigos Hammurabi los primeros remedios caseros y medicamentos herbolarios. En el año 3000 a.C., los primeros medicamentos egipcios fueron curanderos que utilizaban plantas medicinales plasmados en papiros. Los egipcios fueron los primeros pioneros en el uso de purgantes y enemas. En el año 2250 a.C., en Mesopotamia también se halló la tablilla de Nippur, que es un antiguo libro de piedra tallada con recetas médicas, que la mayoría de los fármacos eran elaborados a base de plantas como el tomillo, el sauce, abeto, higuera y algunas palmeras. En el año 1850 a.C., el papiro de Cajún, escrito en hierático, está constituido por diversos papiros encontrados en Cajún. Contiene recetas para tratar enfermedades de los ojos del ganado. En el año 1700 a.C., en Egipto, se encontró el papiro de Smith. Describe alrededor de 48 casos clínicos de traumatismos, además de información sobre su seguimiento y tratamiento de cada uno de estos traumatismos. En 1600 a.C., se encuentra el papiro de Hertz, también conocido como papiro médico Hertz. Es uno de los papiros del antiguo Egipto que versa sobre temas médicos. Empezamos con el mundo clásico. En el año 1600 a.C., la medicina china era basada en el taoísmo, cuya finalidad era vivir en armonía con la naturaleza y la búsqueda del progreso personal espiritual. En el año 770 a.C., China consideraban las enfermedades un desequilibrio entre los elementos del cuerpo y su tratamiento iba enfocado al restablecimiento del mismo mediante ejercicios, meditación y nutrición. En el año 500 a.C., la medicina griega se basaba en magia y hechizos. Apolo era considerado dios de la medicina y de la curación. En el año 4600 a.C. surge el nacimiento de Hipócrates, considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, y varios autores se refieren a él como el padre de la medicina. En el año 440 a.C., Grecia manejaba conceptos como enfermedades, prevención, terapia. Se contaba con el Tratado de Materia Médica. En Roma se organiza conocimiento médico y farmacéutico, transformándolo de teorías a reglas. En el enfoque terapéutico se basaba en la naturaleza. Creía que el reposo y la inmovilidad eran de gran importancia. Ahora empezamos con la farmacia árabe. En el año 129 a.C., el nacimiento de Claudio Galeno, quien sentaría las bases técnicas para la preparación de las principales formas farmacéuticas, y se conocen los primeros auxiliares de la medicina: rizotomos, farmacopolos, los pigmentarios y los ungüentos. En el año 754 después de Cristo, los árabes establecen las primeras farmacias en Bagdad. En el año 865 después de Cristo surge el nacimiento de Races, quien escribió el libro de Medicinalis ad Almanzore, tratado medicinal donde plasma la preparación de medicamentos y describe drogas y compuestos químicos utilizados en la farmacia como sales de nitro, sulfato de hierro y cobre, así como el uso de ungüentos mercuriales. En el año 1020 después de Cristo, Canon Medicinae es una enciclopedia médica de 14 volúmenes escrita por el científico y médico musulmán persa Ibn Sina.
Bueno, en el mundo clásico también tenemos que Avicena consolida la separación de la farmacia de la medicina en el Medio Oriente y es considerado el padre de la farmacología. También encontramos que en su canon medicinales dedica 2 tomos al trabajo farmacéutico, plasmando distintas formas para administrar medicamentos como papelillos, polvos, baños aromáticos, laxantes, aceites y plantas. Entramos a la Edad Media en Europa Occidental en el año 466 y 1492. Empezamos con el año 470 a.C., Edad Media, en donde debido a las epidemias hubo una progresión notable en la farmacología. En el año 529 después de Cristo, el monje benedictino San Benito de Nurcia funda en el año 529 el monasterio de Monte Cassino, en donde se recibían y atendían a pobres y enfermos. En este periodo tenemos que la medicina y la farmacia era ejercida por médicos profesionales de origen nórdico y bizantino o judío, y predominantemente por monjes cristianos sanadores que tenían muy pocos conocimientos médicos, extraídos de traducciones del latín de textos fragmentados de Hipócrates y Dioscórides. En el año 1242 después de Cristo, la Carta Magna de la Farmacia establecía que el ejercicio de la farmacia requería poseer conocimientos, habilidades y responsabilidades, además de un lugar adecuado para la preparación de los medicamentos llamados apoteca o bótica. Tenemos que en el Renacimiento, inicio del Renacimiento, donde inventan nuevas formas farmacéuticas como extractos sólidos y tinturas líquidas, que evolucionan las farmacias y los boticarios y se descubren nuevos fármacos, pero también se abusa de los remedios secretos. Tenemos que también hacen ediciones de libros de temas médicos farmacéuticos como la obra de Mesue, Nicolás y Dioscórides. Tenemos que ya en la farmacia de la Edad Moderna. Aquí tenemos que pues ya en la Edad Moderna se implementó el uso de la palabra farmacia. Tenemos también que se implementó la vacunación contra la viruela, que la creó Edward Jenner. También tenemos la depuración y reformación de la farmacopea. Tenemos sobre la revolución química de Antoine Lavoisier. También se surge la consolidación social de la farmacia. En la Edad Media también tenemos que Martín de la Cruz, siglo XVI, herbolario mexicano, fue de los autores del Códice de la Cruz Badiano, siendo un texto de gran importancia por curar con plantas. Magendie en 1783 y 1855 estudió la fisiología de la digestión cardíaca y dividió la fisiología de la médula espinal en anterior y posterior. Estudió venenos de plantas mediante experimentación animal. Claude Bernard en 1813 y 1879, padre de la fisiología y farmacología experimental, estudió los mecanismos y sitios de acción de muchas sustancias. Aquí tenemos también que Rudolf Buchheim, 1820 y 1879, fundador del Instituto de Farmacología Experimental. La industrialización del medicamento y la práctica de la farmacia.
A mediados del siglo XX, por primera vez se comienzan a clasificar los medicamentos por sus analogías químicas y farmacodinámicas. Tenemos también que Oswald Johann Ernst, 1838 y 1921, padre de la farmacología moderna, combinó la farmacología y la fisiología por un lado y la fisiología experimental por otro. Introdujo los derivados de la urea y establece relación entre acción química y biológica de los fármacos. Tenemos que John Newport Langley, 1852 y 1925, realizó importantes contribuciones sobre las funciones nerviosas de fármacos y venenos. Trabajó sobre la acción de la pilocarpina y la acción bloqueadora de la nicotina sobre la sinapsis. A él se le debe también el concepto de sistema nervioso autónomo. Tenemos el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la farmacología. Paul Ehrlich, 1854 y 1915. Da inicio al uso de la quimioterapia para matar microorganismos, pero inofensivas para las personas y animales. Descubre el salvarsan efectivo contra la sífilis. Su afinidad selectiva dio paso a antibióticos, antitumorales, agentes citotóxicos y radioactivos. John Jacob Abel, 1857 y 1938, es reconocido por haber aislado a la eidefrina y la insulina en forma cristalina. Tenemos que el señor Sir Alexander Fleming, 1881 y 1955, descubrió la penicilina, el primer antibiótico natural. Años después Shine y Florey logran purificarla. Selma Abraham Waxman, 1888 y 1973, inició la búsqueda de microorganismos productores de antibióticos, descubre la streptomicina y comienza la era dorada de los antibióticos. Sir Henry Dale, 1875 y 1868, obtuvo un premio Nobel por el estudio de los impulsos nerviosos. Aisló la acetilcolina y demostró que las terminaciones nerviosas parasimpáticas liberarán acetilcolina. Tenemos que el señor Arvid Carlson, 1923, descubrió la dopamina en neurotransmisores del cerebro que sirve para controlar los movimientos, así como su rol en la enfermedad del Parkinson. Estudio de la L-dopa. Tenemos también que el señor Paul Greengard, 1925, descubrió el mecanismo de acción de la dopamina en las neuronas cerebrales. Ayudó a establecer el mecanismo de fosforilación como el principal mecanismo regulador de las células cerebrales. Tenemos que Sutherland recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1971 por descubrimientos sobre los mecanismos de acción de las hormonas. Tenemos que Martin Rothbell, americano bioquímico y molecular endocrinólogo, quien es conocido por su descubrimiento de las proteínas G. Y por último tenemos a Hillman, que es uno de los autores de las bases farmacológicas de la terapéutica. McKenzie, en 1783 y 1855, estudió la fisiología de la digestión cardíaca y dividió la fisiología de la médula espinal en anterior y posterior. Estudió venenos de plantas mediante experimentación animal. Claude Bernard, en 1813 y 1879,
Padre de la fisiología y farmacología experimental, estudió los mecanismos y sitios de acción de muchas sustancias. Bueno, aquí tenemos también que Rudolf Boeckheim, 1820 y 1879, fundador del Instituto de Farmacología Experimental.